¿Te pareció error de política monetaria esto o cómo lo No, percibiste tú? no, para nada. Darle a la máquina, imprimir nuevo dinero e inundar el mercado de liquidez, así vamos fatal, ¿no? Porque lo que estamos cosechando en términos de inflación es el precio que pagamos por esas políticas aplicadas en 2020 y 2021. Y con nosotros Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Ya veo que no soy el único que a veces tiene problemas con el hardware. Pues madre mía, yo no sé qué pasa. Menos mal que tengo aquí el chat avisándome. Yo, bueno, iba haciendo el speech solo y al final me ha llamado Chris también por teléfono diciendo, oye, que no se escucha y tal. Y ya, Vale. pues bueno, ya me he dado cuenta de todo esto. Pero bueno, problemas técnicos. A veces hay actualizaciones de software que nos pillan ajenos. Te lo he dicho antes, digo, se me ha bloqueado la cámara y no sé por qué, no sé Sí, sí. qué ha pasado exactamente. Pero bueno, todo solucionado. Parece que eso, está patas arriba todo esto como los mercados, ¿no? Que me sirve un poco para ligar con todo lo que tenemos. Tenemos reunión de la FED mañana mismo. Después de la reunión del Banco Central Europeo, que subió 50 puntos básicos. Y antes de irme a la Fed y perspectivas, política monetaria y todo esto que está pasando con los bancos, te quería preguntar si te pareció acertada la decisión del Banco Central Europeo de subir 50 puntos básicos, porque se hablaba de que quizá iban a relajar, o 25, un mensaje mixto, ¿no? De 25 y dar un... Bueno, estamos mirando los bancos por lo que está pasando. Pero al final no, se mantuvo en sus 13 del último comunicado de la reunión previa y dijo 50 puntos básicos y sí, estamos mirando lo que está pasando con el sector bancario. De hecho, luego se reunieron, ¿no? Para hablar de todo este tema. ¿Te pareció error de política monetaria esto o cómo lo No, percibiste tú? no, para nada. Yo creo que ya es hora, tenían que haberlo hecho hace una década. Ya es hora de que sean un poco más estrictos con la aplicación de la política monetaria y para lo que realmente están, ¿no? Concretamente el Banco Central Europeo está aquí para controlar la estabilidad de precios. Dices, bueno, si hay una inestabilidad financiera, también importa y tiene que controlarla. Digo, sí, efectivamente. Pero para eso tiene otros mecanismos, ¿no? Que de hecho es los que están utilizando. Al final estás proveyendo de liquidez el sistema, estás haciendo una especie de backstop a la posibilidad de que se queden los bancos sin un recurso que les obliga a entrar en situación de insolvencia, estás extremando un poco el cumplimiento de esos ratios de capital y solvencia. Digo, bueno, ¿quiere eso decir que no puede haber un problema de crisis bancaria? No, claro que lo puede haber, ¿no? Ya veremos lo que ocurre con lo que tenemos sobre la mesa, pero es que si cada vez que hay un pequeño atisbo de problema, la conclusión que sacamos es darle a la máquina, imprimir nuevo dinero e inundar el mercado de liquidez, así vamos fatal, ¿no? Porque lo que estamos cosechando en términos de inflación es el precio que pagamos por esas políticas aplicadas en 2020 y 2021. Con lo cual, yo soy de la opinión de que los bancos centrales tendrían que tener una manera de actuar mucho más dura y menos previsible para los inversores de lo que tienen. Se han convertido en los amiguetes de los inversores cuando no es su papel hacer eso, ¿no? Y dices, bueno, pues habría más recesiones, subiría menos la bolsa. Digo, ya, es que es bueno que haya recesiones menos severas, pero más continuas en el tiempo, porque no las extiendes, no extiendes los ciclos expansivos de forma artificial, sino que dejas que cuando lleguen se produzca la recesión y tú simplemente lo que haces es contenerlo para que sea una recesión de poca duración, no muy intensa, que limpie excesos y vuelves a tener otro ciclo de otros 10 u 8 años positivos, en lugar de intentar mantener las cosas 15, 16 años contra toda naturaleza y que cuando luego llegue un problema como el que se ha desatado ahora, o metes mano a todo y garantizas, como están hablando en Estados Unidos, ¿no? Los depósitos ya de todos los ciudadanos del país y en todos los bancos, o si no tengo riesgo de quiebra, digo, pues si tienes riesgo de quiebra por eso, evidentemente te has pasado 4 pueblos antes. Es una lectura interesante. A mí, fíjate, lo que me parecía, digo, si ese error de política monetaria, que yo en su momento lo interpretaba por esa línea, por lo que estaba pensando el mercado, ¿no? De expectativas de tipos de interés y decía, igual este olor a chamusquina que ha empezado a sentirse con los bancos regionales de Estados Unidos y luego lo que ha sucedido con Credit Suisse, que aunque es diferente y los problemas de Credit Suisse son previos, pero también hay muchos bancos con exposición a derivados de Credit Suisse que podían preocupar y demás. Decía, a lo mejor
deberían darle la señal de que sí, que siguen tensionando el mercado con 25 puntos básicos y luego ya hacer una pausa o luego volver a seguir subiendo. Pero claro, es que es difícil, ¿no? También, yo entiendo que también es difícil desde el punto de vista del Banco Central decir, ¿qué hago, no? En este momento. ¿Y qué mensaje Hombre, lanzo pero cuando había lanzado un mensaje previo, ¿no? sí, pero primero llevas un mes calentándole la oreja al inversor diciendo que Ahí va a está la subir cosa. medio porcentual en cada reunión, en cada evento, en cada sitio que habla un consejero, medio punto, medio punto. Y unos días antes surge esto y dices, bueno, em, ¿realmente cuál es el problema? El problema de Credit Suisse no tiene nada que ver con el problema de los bancos regionales de Estados Unidos, ¿no? Y dices, bueno, es un problema que viene de largo, que viene de hace 2 años presentando pérdidas, temas de corrupción, temas de aplicación de normas contables. Se le marcha el principal inversor que tenía hace un año y medio, que era estadounidense. Después el inversor que tiene en el banco saudí dice que no va a suscribir una hipotética o potencial ampliación de capital. Tuvo que hacer una ya el año pasado de 4.000 millones. Se le han ido 125.000 millones de euros en depósitos durante 2022. Digo, perdona, todo esto se conoce desde hace año y medio este problema, ¿no? Dices, ¿y qué han hecho? Digo, pues lo que han hecho es buscar cómo regalarle el banco a UBS a un precio de broma, eh, darle 9.000 millones de seguro contra pérdidas de la cartera de Credit Suisse, que se las ha dado al gobierno, y darle una línea de 100.000 millones para cubrir posibles problemas de salida de depósitos. Y entonces, bueno, pues le has dado una red de seguridad inmensa al banco, que ahora lo estaba haciendo mejor, pero que la gente no se engañe. A UBS lo rescataron en la crisis anterior. O sea, Exacto, es como UBS lo devolver el rescató. favor. Suena a devolver el Claro, favor claro. previo. A UBS se creó un banco malo para que pudiese meter ahí una serie de activos que si no, no era viable el banco. Con lo cual dices que es que UBS lo hace muy bien. Digo, no, lo ha hecho mucho mejor que Credit Suisse, pero hace 10, 12 años estaba en la situación que estaba Credit Suisse ahora, ¿no? Lo que pasa es que afectaba a toda la banca y no a un banco solo. Con lo cual dices, la política monetaria, digo, ya, o sea, es que no sé cómo hay que explicarlo. La gente, yo entiendo que cuando te dan determinada dosis de medicina durante 15 años, cuando te quitan la medicina, lo que te sale es decir, es que el desgraciado me ha quitado lo que necesito para vivir. Digo, ya, es que no deberías vivir con medicina si no estás enfermo. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a políticas monetarias ultra expansivas desde la crisis 2008, pero no es lo normal. No debería haber política monetaria ultra expansiva cuando la economía crece al 2% o al 3%. Es aberrante que eso pase. Entonces, si ahora dejas que el BCE vuelva a olvidarse de su problema de inflación, que la tiene en máximos históricos, la inflación subyacente, y porque hay una tensión en el mercado, en el sector bancario, tiras abajo toda la política de lucha contra la inflación, pues hombre, el mensaje que mandas al mercado creo que es tremendamente nocivo. Al mercado le encantaría, pero es tremendamente nocivo porque es más de lo mismo. Aquí viene el proveedor de todo tipo de morfina cada vez que hay un problema. Pero la gente que está enganchada a la morfina, sí, es muy feliz, como es el mercado, pero realmente no es sana. ¿Vale? Y eso sería un poco lo que deberíamos entender, que el mercado no es sano porque sobrevive gracias a dosis de estímulo continuas y cada vez que hay un atisbo de que algo se rompe, te vienen y te meten 2 dosis más de morfina y esa no es la forma de funcionar. Cuando hablamos de que se podían romper las cosas, en su momento hemos hecho muchísimos programas y ahí está la hemeroteca y lo hemos hablado muchísimo. Una de ellas podía ser esto, lo que ha sucedido con los bancos regionales, ahora con Credit Suisse en Europa, el UDVS, que es al final en cierto modo una manera de obligar a UBS a que compre Credit Suisse bueno, ha habido presiones de todo tipo, incluso del Banco Nacional de Suiza, ¿no? Para que esa operación terminase produciéndose, porque otra salida no había, se hablaba de nacionalizar el banco y yo decía, hombre, Suiza no va a tirar, por eso va a intentar hacer que UBS le devuelva el favor que le hizo previamente en la crisis del 2008, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido. Pero volviendo al principio de lo que te estaba diciendo, llevamos mucho tiempo hablando de las cosas se rompen y quería preguntarte si esto para ti es como la primera señal, efectivamente, de algo que se ha roto y algo que es el preludio de una recesión económica, como venimos hablando durante mucho tiempo, o con esta nueva política de QEs encubiertos, entre comillas, de garantizar todos los depósitos, etcétera, que a mí me parece una locura, pero bueno, ahí está, lo que hablabas de regar de liquidez.
si con estas políticas se puede evitar esa recesión y otra vez volver a la euforia, pese a que los tipos los quieren mantener altos y etcétera, ¿no? ¿Qué dilema tenemos ahora? A ver, el- para que la gente lo entienda, la crisis 2008, el denominador común de la crisis 2008 y lo que ha pasado en la banca regional, o al menos en los que han quebrado, concretamente Silicon Valley Bank, tiene un denominador común, ¿no? Es decir, tú sabes que hay un equilibrio entre activos y pasivos de los bancos y luego tienen su ratio de capital, ese 10% o el que corresponda según las jurisprudencias de cada zona geográfica. Y dices, vale. Entonces, ¿qué pasa? Dices, pues que los activos están valorados en balance al precio de mercado, nada más. ¿Qué pasó en la crisis inmobiliaria? Digo, pues que tenías valorado activos inmobiliarios a precios de burbuja y que cuando se pinchó esa burbuja, pues de repente descubres que tus activos valen menos de lo que dices, con lo cual tienes un problema de desajuste, ¿no? Y de ahí las famosas recapitalizaciones que hubo que hacer en la banca. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con lo de ahora? Digo, ahora tienes muchísimos bancos en Estados Unidos con carteras ingentes de depósitos que parte se han quedado en depósitos y se han utilizado para hacer préstamos a largo plazo y otra parte muy importante se ha invertido en lo que se denomina activos de bajo riesgo, que además la legislación ahora les permite que sean computados como algo que vale para los ratios de capital. Y te vale, ¿qué es eso? Y digo, pues renta fija, has comprado renta fija soberana, corporativa, hipotecaria. Entonces, bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, ninguno si no tienes que venderla. Tienes dos opciones, que el banco lo haya hecho bien y cuando ha comprado la renta fija haya cubierto el riesgo de tipo de interés, en cuyo caso, a pesar de las subidas de tipos, lo que gana por un lado lo pierde por otro, con lo cual no hay problema. Y los bancos como Silicon Valley, que lo han hecho muy mal, que ha concentrado mucho riesgo en renta fija y no ha cubierto el tipo de interés. Y dices, ¿y entonces qué pasa? Digo, pues que tiene unas pérdidas en el balance de 3 pares de narices. ¿Por qué no me pongo nervioso? Digo, pues porque hasta que no lo venden no lo ves. Porque hasta que no realizas la pérdida no lo ves. Y cuando realizas la pérdida, entonces te dicen, perdón, que he perdido 2.000 millones y tengo que recapitalizarme. A lo mejor tengo que ampliar el capital. Y entonces todo el mundo sale despavorido del banco diciendo, va a tener problemas. Y dices, bueno, ¿qué es lo que ha hecho la Reserva Federal y qué es lo que ha hecho el Tesoro estadounidense y qué es lo que ha hecho el FEDIC? Pues han sido muy inteligentes, han dicho, aquí no vende renta fija ni el tato, porque antes de venderla y aflorar las pérdidas y provocar una crisis financiera, podéis venir a mi ventanilla, me dais la renta fija que tenéis a pérdidas y yo os doy a un año la liquidez equivalente. Y alguien habrá dicho, ya, pero es que la mía vale 70 y yo la compré a 100. Y la Reserva Federal ha dicho, no te preocupes, majete, yo te la voy a valorar a 100. Eso es lo que han hecho, así explicado de forma muy, muy, muy sucinta. Con lo cual, ¿qué han hecho los bancos? Han ido en tropel a descontar 300.000 millones de renta fija en pérdidas a la Reserva Federal, que les va a dar liquidez por si fuesen, como si fuese deuda recién comprada o emitida a la par. Entonces, ¿consigues contener el problema? Digo, hombre, claro que lo contienes, porque no necesitan vender realmente para hacer frente a un problema de iliquidez momentánea que pueda surgir. ¿Es razonable? Digo, bueno, es una más, ¿no? En 2020 la Fed dijo que compraría incluso deuda basura, si hacía falta, ¿no? Y por eso el spread de la deuda basura con la deuda soberana se fue a mínimos históricos durante la peor recesión del último siglo. ¿Qué más han hecho? Digo, pues estaban drenando liquidez a través del programa de QT y de repente lo que están haciendo es inyectar liquidez al sistema. Ahora hablan de si garantizan la totalidad de los depósitos. Y dices, vale, ¿te parece un modelo de trabajo razonable? Digo, no, es un modelo. Me hace gracia cuando luego se critica al régimen de Xi Jinping, ¿no? No, es que cambia la regulación de un día para otro. Digo, perdóname, ¿y nosotros qué? Hacemos lo que nos sale de las narices. En cuanto hay un problema, cambiamos las reglas del juego. Totalmente. Y nos da igual y nadie lo juzga. ¿Por qué no se juzga? Digo, no lo juzgas porque lo que te cabrea de Xi Jinping es cuando se carga a las multinacionales porque provoca un desplome de la bolsa. Y a ti lo que te gusta es que la bolsa suba, no que baje. Pero cuando el cambio de reglas es para soportar un riesgo de caída bursátil, te parece fabuloso. Pero en el fondo no deja de ser una manipulación continua de las reglas para evitar un problema. Entonces, ¿hay riesgo crediticio? Dices, hombre, claro que hay riesgo crediticio. ¿Por qué? Digo, porque hay muchas pérdidas que no están contabilizadas, pero son reales. ¿Hay problemas en los planes de pensiones? No lo dudes.
la rentabilidad que tienen que dar todos los liabilities pendientes que tiene la industria se van a cumplir. Digo, no, es imposible. De la misma manera que la Fed está perdiendo dinero hoy y el BCE está perdiendo dinero hoy, cosa que no había pasado nunca. ¿A quién le importa? Digo, a nadie, lo ponen en un apunte contable. Ya está. Pero al margen de si afecta o no afecta, tú puedes tener una visión de si es correcto o no es correcto. Y no es correcto. Estamos cometiendo todas las barbaridades que se nos ocurren con tal de mantener a flote un modelo que cada vez requiere mayor intervención para que no casque el sistema. Normalmente cuando haces eso, que casque el sistema es muy difícil, pero cuando casca, no lo arregla nadie. Es decir, cuando tú estiras tanto la goma, tanto, y pones tantos parches y haces tantos arreglos y cambias tanto la norma, si un día ya no da más de sí y se rompe, entonces es catastrófico. Y yo creo que vamos por un camino malísimo, lo cual no quiere decir que tenga que pasar ni este año, ni el año que viene, ni dentro de 3. Pero te digo, la sensación que tengo es que estamos dando patadas hacia adelante a un ritmo, desde el año 2020, a un ritmo sin parangón. Y vamos a acabar pagando un precio altísimo, ¿no? No sé cuándo, pero vamos a pagar un precio altísimo por lo que hacemos. Claro, eso te iba a preguntar que esto, y además yo lo comenté también por redes sociales, por cierto, gracias que antes ha entrado una suscripción y con todos estos problemas que he tenido con el audio, Bechma, muchísimas gracias por suscribirte al canal y muchas gracias a todos los que habéis seguido. Os invito a que lo sigáis o suscribáis, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime, tenéis ahí un botón para suscribiros al canal, como Bokicielic19, que también te has suscrito, muchísimas gracias, y que por supuesto os unáis a mi comunidad de Discord, ahí tenéis información en tiempo real, gráficos, análisis, debates, ideas de inversión que comparten los miembros de la comunidad, más de 1200 personas por ahí, así que uníos a la comunidad de Discord, que os lo pasa Chris por ahí el enlace y ya veréis cómo os gusta. Y fíjate que con esto que estaba diciendo, digo, este parche, Pablo, que se ha hecho, yo el otro día lo comentaba también por redes, digo, igual funciona para mantener una estanflación durante un tiempo, pero es eso, es agravar el problema en realidad. Es poner, es cuando como si tuvieras un barco que le empiezan a salir agujeros y le vas poniendo tapones, pero llega un momento que por muchos tapones que le pongas, no aguanta, ¿no? Al final hay tanta presión que es imposible. Al final, es como cuando dices, es que hay más inflación de la que se computa oficialmente. Ya pues cambian las reglas del cómputo. Dices, no, pero eso no soluciona el problema. Eso no soluciona la depreciación de la capacidad adquisitiva. Y dices, ya, bueno, pero yo miento y digo que la inflación es 2, ¿no? Y me busco la fórmula para que si antes era 3,5, ahora sea 2. Que se lleva haciendo 40 años así, ¿eh? Con el ajuste hedónico, con la forma en la que se calculaba la inflación en los 80 y cómo se calcula ahora. Y dices, bueno, nos hacemos trampas a nuestro propio solitario. Y dices, vale, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que cuando yo me siento con mis padres o con gente de otra generación y empezamos a hablar de cuánto costaban las cosas, ahí es donde descubres la depreciación del dinero real y absoluta, ¿no? Cuánto costaban los coches, cuánto costaba la gasolina, cuánto costaban las casas, cuánto costaba comer. Y dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos acelerando el proceso de depreciación del dinero fiat a un ritmo increíble. Y dices, bueno, y si ahora volcamos estímulos, si ahora inyectamos liquidez, digo, pues estás metiendo justamente la herramienta que no debes de meter si lo que quieres es que la inflación retorne al 2%. ¿Podemos estar con inflaciones por encima del 2 durante varios años? Bueno, los propios bancos centrales esperan estar con inflaciones por encima del 2 hasta 2025. O sea, ellos mismos ya tienen en sus modelos que eso va a ser así. Pero eso era cuando trabajaban con la hipótesis de un QT, un Quantitative Tightening por parte de la Fed y un QT por parte del BCE. No sé yo hasta qué punto hay QT ahora. Con lo cual dices, pues si estabas llevando a cabo un pronóstico de subidas de tasas de interés adicionales drástico más QT para que de aquí a 3 años tuvieses la inflación al 2,1, 2,2%, en el momento en que dejas de subir los tipos, en el momento en que dejas de hacer QT, tal vez ya no es un horizonte razonable 2025. Y dices, bueno, comunica a la gente que va a tener que convivir con inflaciones del 3 y pico, 4 durante los próximos 5 años. Y ahora explícales cómo calcular cuánto pierden de su dinero ahorrado en los próximos 5 años a una inflación del 3,5, 4. Y cuando descubran que pierden la mitad de su dinero en 10 años, veremos qué hacen. Es decir, es tan ridículo la situación que estamos viviendo que al final dices,
da igual de qué partido seas, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se habla de Sí. estas cosas y digo, o sea, que la inflación sea la más alta en periodos de partidos defensores, digamos, de la clase baja o de la clase menos pudiente, digo, es totalmente ridículo, ¿no? Dices, pero vamos a ver si el impuesto más injusto que existe es la inflación para el pobre, para el tío que tiene menos. Ese es el impuesto más injusto que hay. Y el que gana siempre más es el Estado, por cierto, con la inflación. Siempre. Y entonces dices, ¿qué estás haciendo? Digo, pues estás jugando un juego muy pernicioso. Primero has transferido riqueza del Estado al ciudadano a través de los programas de fiscales expansivos, pero luego te lo estás cobrando con creces por el otro lado, porque con una inflación tan alta, uno, recaudas infinitamente más impuestos que antes. Esos impuestos afectan a todos, no solamente a los ricos o a la clase media. Y por la vía, pensad simplemente, la gente que nos está viendo, digo, es que si una cosa valía 10 y ahora vale 20 y el IVA es del 21% en ambos casos, pues estás recaudando el doble de IVA que antes, ¿no? Y ese IVA lo pagan todos, el que está con el yate y el que no llega casi a final de mes. Con lo cual, estás metiendo un castigo fiscal espectacular a toda la población y tú mientras estás deflactando tu deuda. Con lo cual, la jugada del gobierno, de los estados, es maravillosa. Dices, vale, parece que somos los salvadores, luego nos vamos a cobrar con creces lo que les hemos dado, y mientras tanto, si mantenemos un nivel de inflación relativamente alto, lo que vamos a hacer es que vamos a deflactar nuestra deuda, porque la pérdida de poder adquisitivo no es solamente sobre la parte ahorrada, sino también sobre la parte endeudada. Con lo cual, cuando lo miras desde fuera, dices, es curiosísimo cómo se ponen el gorro de salvadores cuando realmente deberían de llevar un parche de pirata, ¿no? Una pata de palo y un sable. Y dices, tú fíjate cómo nos venden la moto. Totalmente, vamos. Me ha hecho gracia esa última comparativa, pero es que es verdad que, por cierto, en el chat aquí están debatiendo mucho que si capitalismo, que si, bueno, determinadas cosas, como comunismo, capitalismo, no sé qué. Bueno, debatid lo que queráis, siempre que os respetéis, que son las normas del canal, que lo sepáis, que aquí pueden diferir opiniones, esto es abierto a debate, pero siempre desde el respeto, que sé que lo hacéis, la comunidad. Por cierto, gracias a Andrei AAH por suscribirte al canal de Twitch. Os invito al resto que lo hagáis, que es un apoyo para todo el equipo que hacemos esto posible, para mí, para Chris, para Varo, para Mitchell, también te mandamos un abrazo desde aquí. Yo ya, Trans Sector, cada vez tenemos más veto a todos los temas, ¿no? Yo otro día me Bueno, ya reía es... con una persona, digamos, cercana de familia con la que puedo hablar de lo que realmente me pasa por la cabeza, porque ahora mismo tengo Hay la mucha sensación de sensibilidad. que de política no puedes hablar, porque da igual lo que digas, vas a tener la mitad de la gente siendo súper fan de lo que apoyas y la otra mitad detractora y probablemente insultándote porque no están de acuerdo contigo. No puedes hablar de deportes, de fútbol, porque fíjate la que se ha liado. Eh, Uh, Casi no puedes hablar. Yo últimamente veo tanta crispación que cuando se te ocurre decir en un momento dado, bueno, pues yo me acuerdo antes de la caída que hablaba de posible corrección del IBEX a 8.400, 8.500. Bueno, había gente que parecía que les había insultado a los hijos. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero yo tengo 5 hijos, ¿no? Y hay veces que ya me da hasta miedo hablar del sexo. Digo, ya me pierdo. ¿Sabéis, chicos? Tenéis tal gama de producto que llega un momento en que digo, me voy a callar y todo lo que pienso me lo voy a dedicar a mí mismo, porque últimamente exponer cualquier sí. opinión en el mercado, en las redes, tienes garantizado una polémica enorme, así que me alegra que digas que se discuta, o sea, es precioso discutir y además creo que es Total, y algo que se aprende estamos mucho. perdiendo. Claro. Además me Lo dicen por estamos aquí, no, perdiendo. nos estamos respetando. Digo, sí, 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 yo sé que estáis respetando. O sea, si lo digo por eso, para mantener ese mismo tono, porque muchas veces hay una línea fina del respeto al no respeto. Entonces, simplemente yo lo tengo que recordar desde mi lado, ¿eh? Entendedme, desde mi lado lo tengo que decir. Ahora voy a las preguntas destacadas también, que nos han dejado unas preguntas con bits, pero bueno, antes de todo esto, que quería decirte con respecto a este speech último que has dicho, que fíjate que a mí hace poco me pasaba y hacía una reflexión en Instagram que se hizo más viral. Más viral me refiero a habitualmente lo que se suele ver mi contenido. Y yo decía, cuando publico el dato de inflación en España, siempre una polémica de la leche. No, es que tal, es que cuál, es que es la inflación más baja de Europa, el otro dice que no, que es una barbaridad de inflación, tal. Y cuando publico los datos de Estados Unidos de manera objetiva, diciendo exactamente lo mismo, haciendo una valoración y un análisis sobre esos datos de inflación, nadie dice nada. O sea, por eso te digo que al final en España vivimos las cosas como con mucho fervor, mucha pasión, mucha confrontación, y me llama mucho la atención que cuando incluso tiendes a ser objetivo y a trasladar los datos que son, que por ejemplo en España yo digo, hombre, es la inflación subyacente
más alta de los últimos 40 años. Y ahí tenemos el track record. No me lo invento. Entonces, no sé, Sí. me llama mucho la atención esto, sí. Bueno, hay un tema ahí que yo creo que a mí me encantaría, de hecho yo cuando tengo alguna oportunidad lo comento, ¿no? Digo, de verdad que sobre todo para la gente que es un poco más joven, ¿no? Mi consejo sería, olvidaos de las ideologías, olvidaos, o sea, vivimos en un mundo donde, por desgracia, cualquier estupidez o cualquier brillantez que diga el que cuelga de tu ideología política te parece acertada. Da igual lo estúpido o lo brillante que sea el comentario. Y simplemente porque lo dice el que cuelga de tu ideología, lo tienes que defender. Y cualquier cosa que diga la oposición o la manera de pensar distinta a ti, da igual si es brillante la idea o no, te parece una auténtica estupidez. Es la mejor demostración de hasta qué punto se ha politizado todo en esta vida, ¿no? Y yo creo que el libre pensamiento es algo que hay que recuperar y hay que ser capaz. Tú tienes que ser capaz, tanto si eres de derechas como de izquierdas, de criticar una tontería que ha hecho tu partido y algo que ha propuesto el partido de la oposición que pueda ser razonable. Y cuando la gente dice, no, es que la oposición nunca dice nada razonable y mi partido siempre dice lo correcto, digo, no, te equivocas, eso es materialmente imposible. Y si lo ves así, tienes un problema de narices porque te has llegado a meter en esa cabeza no pensante que simplemente es apoyo a los míos, pase lo que pase. Te digo, hombre, pues mira, creo que eso es perder la esencia que tenemos el ser humano de analizar las cosas y dar una opinión sobre lo que estamos viendo. Y desde luego yo encarecidamente a la gente le digo, olvidaos ya. Si es que además los políticos no se merecen el apoyo que reciben, no tienen la calidad. Todos ellos, hablo de todos ellos, no tienen la Sí. calidad suficiente como para que tengan que tener ese respeto ferviente por parte de la ciudadanía. No dan la talla, ninguno de ellos. Con lo No, no, cual, todo. tened vuestras propias ideas. Ahí está, no, 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 eso, y abstraerse un poco de todo esto, intentar pues tener criterio propio, que es lo que dices, Pablo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener criterio propio y que cuando se nos intenta imponer un criterio ajeno porque es lo que está en la agenda, pues ahí es donde perdemos el pulso de todo, ¿no? Fíjate, relacionado, retomando un poco con el tema de los bancos y todo esto, que nos habían dejado una pregunta destacada con 200 bits, muchísimas gracias, Bokicielic, por dejarnos estos bits, que nos ayuda al canal. Dice, pregunta para Pablo, dice, ¿cómo ves Bitcoin en relación a lo que está ocurriendo en la banca mundial? No las criptos, sino el Bitcoin. Y yo te añado de aquí, ¿crees que pueden empezar a funcionar como refugio a la moneda fiat? Bueno, cuando tú, la pregunta es muy buena, cuando tú pones en tela de juicio el modelo Fiat, ¿vale? Yo te lo contesto como lo veo yo, no quiere decir que sea lo correcto, ¿vale? Pero como lo analizo yo, yo digo, mira, hay un problema sobre la mesa nuevo. Y ese problema sobre la mesa nuevo ha sido atajado en 48 horas, al menos inicialmente, por el mismo mecanismo que nos ha traído aquí, los mismos problemas que nos han traído aquí, exceso de liquidez, exceso de complacencia, el bailout por principio a todos los problemas que existen, porque son demasiado grandes como para dejarlos caer, te digo, vale, pero es lo que nos ha traído aquí. Y digo, bueno, ¿tú quieres moneda fiat? Y yo levanto la mano y digo, no. Evidentemente vivo en un sistema fiat, con lo cual hay una parte importantísima de mi patrimonio que está en moneda fiat. Y te espera, pero ¿cómo lo haces? Digo, en activo real. Yo tengo un porcentaje altísimo, por ejemplo, en vivienda. ¿Por qué? Digo, porque veo que no van a cometer el problema de la inflación correctamente. Y vamos a vivir en un entorno inflacionista. Y en un entorno inflacionista yo quiero activo defensivo contra la inflación. ¿Cuáles son? Activo real, quiero oro y quiero criptos. Entonces cualquiera, digo, no, quiero Bitcoin, que tiene una masa monetaria definida de antemano, de 21 millones de monedas. Y dices, vale, ¿ha funcionado hasta ahora? Digo, no, hasta ahora no. Pero en el momento en que hemos puesto en jaque al sistema financiero, con esta tensión de los bancos, Bitcoin ha funcionado fenomenal. Con mucha Y volatilidad, ojo, no, ¿eh? Yo añado ahí que totalmente de acuerdo con esa tesis, pero es verdad que cuando se habla de oro y Bitcoin y tal, digo, el oro no tiene esa volatilidad todavía, ¿no? Y le falta ese recorrido, ¿eh? Añado no simplemente. vamos a ver, no nos engañemos. Yo no digo, jamás me oiréis decir que Bitcoin es el nuevo Es el oro. Yo oro creo digital, que claro, sí, hay sí. que tenerle un respeto al oro. El oro lleva con Mm, nosotros desde los inicios de la humanidad, ¿vale? Y ha total, total, total. demostrado en siglos y siglos el buen comportamiento como hedge a la inflación, ¿vale? Y si tú miras cuánto te costaba comprarte una casa con lingotes de oro en 1898 ese ejercicio, eran los mismos lingotes que te hubiese costado hoy. Lo cual quiere decir que la capacidad de compra del oro
no se ha visto menguada. Ahora, si tú miras cuánto costaban las casas en 1890 en billetes y cuánto cuestan hoy, alucinas, ¿vale? Porque lo que comprabas por cantidades irrisorias de cientos de dólares, ahora tienes que pagar miles y miles de dólares. Lo cual quiere decir que lo que pierde valor es el billete. Entonces, Bitcoin puede ser a la larga algo así. Digo, yo cuando compro Bitcoin y lo tengo en cartera es porque creo que sí. Pero, hombre, también hay que ser un poco prudente y decir, hombre, tenemos un activo que tiene 12, 13 años de vida. No voy a empezar a sacar conclusiones como podría sacar con el oro. Pero la idea es esa, es si huyes del activo que sabes a ciencia cierta que se va a depreciar, claro. De hecho, si me apuras, te diría, quiero estar endeudado en moneda fiat y tener mis activos en moneda no fiat. Si lo que crees es que vas a vivir un periodo inflacionista estructural. Claro, no, total que eso es una alternativa. Por cierto, quiero hacer un inciso, porque aquí ha comentado Javier JGG80, dice que llevas meses diciendo que no crees en Bitcoin, madre mía. Digo, yo te voy a hablar, te voy a decir y ahora Pablo que diga lo que quiere decir. Que aquí somos libres, ¿eh? Yo lo que he escuchado a Pablo Gil siempre que ha pasado por este programa es que es creyente de Bitcoin. Otra cosa es que creía que le quedaba una pata bajista, pero como lo creíamos muchos también en ese Mira, momento, ¿no? no Ya hace falta está. que lo defiendas, Héctor. Yo tengo en mi canal, yo tengo vídeos con fecha. Evidentemente, ya sabes que los vídeos no se pueden trastocar, ¿no? O sea, como decía Héctor, la hemeroteca es lo que tiene. Si te molestas en ir a mi canal y ver un vídeo que dice en qué estoy invertido, yo cuento que de lo que tenía de Bitcoin y de Ethereum, además hablo también de Ethereum, cerré la mitad con un 300% de ganancia y Y expliqué te el por quedaste la qué. mitad, claro. Claro, y la otra mitad me gustaría comprarlo a 10.000 en el caso de Bitcoin, y en el caso de Ethereum creo que hablaba de niveles de 600. Yo tengo la mitad de la posición. Por cierto, la mitad que está vendida a más del doble de como cotiza hoy. Es decir, lo malo de las redes sociales es que se manipula mucho la información sin ningún tipo de bagaje detrás. Yo lo digo sobre un vídeo. Te digo, vete y búscalo y si quieres me lo cuelgas. Es que es así. Y la gente que lo sigue de forma habitual, Es que mis mensajes, esos son. Con lo cual, fíjate cómo trastocas el de no crees en Bitcoin a de repente llevo invertido en Bitcoin desde hace mucho, le gano una pasta y estoy esperando a ver si cae para poder comprar de aquello de lo que me salí. Pero aunque tuviese que entrar hoy, todavía le gano más de un 50% al punto en el que me salí. O sea, fíjate hasta qué punto la visión de lo que yo hago puesto en red social con esta persona difiere de la realidad de lo que realmente hago. no, dice que tenía otra información y que lo verá en tu canal, pero eso, Sí, sí, intentaremos encantado que vaya. tratarlo cuando comentéis también en el chat y demás. Intentad comentar con un poquito de respeto, porque había unas risas ahí y tal que yo creo que no procedían. Es que investigar lleva trabajo y la gente es muy vaga. Claro, que genial que ahora digas que lo quieras mirar, pero por favor, cuando queráis criticar algo, haced el trabajo previo de investigación, que es lo que dice Pablo, que no pasa nada. Si nos equivocamos todos y cuando nos equivocamos lo reconocemos y ya está, pero justo eso, que además que te he escuchado a Pablo decir muchas veces que eres defensor del mundo cripto y sobre todo, principalmente no de todo el mundo cripto, sino de Bitcoin y Ethereum, como has dicho ahora. Pero Sí, yo no vamos a compraría ponerlo. otras, ¿eh? Yo no Exactamente. compraría Además, otras. hemos hablado de que tenía que haber una limpia, lo llevamos comentando aquí, que tenía que haber una limpia en el sector de probablemente el 90-80% de las criptos que había. Y yo sigo Bueno, pensando en esa teoría también, ¿eh? da igual. Yo, si te sirve de consuelo, yo en uno de los últimos vídeos que hice, hubo uno que me escribía algo así como, ¡ja! ¡Ja! Con que las criptos iban a bajar. Digo, perdóname, han bajado de media un 76% desde ¿Cuánto quieres marzo. que más que Un bajen? Claro, sí que. 76%. Claro. Y 70 de ellas más de un 90%. Digo, el hecho de que, porque haya repuntado ahora el comportamiento de las criptos, o sea, digo, lo que está claro es que tú te quedaste enganchado arriba. Para hacer un comentario como el que haces, el que está enganchado arriba eres tú, evidentemente. Hmm. Pero da igual. Guerrear en las redes sociales con cada uno que comente algo creo que es uno Tiempo de los, perdido. Tiempo de los perdido. tiempos peor perdidos que puedes utilizar en lugar de estar Sí. leyendo cosas interesantes y aportar contenido bueno. Sí, sí, total. Mira, pero hay muchos que preguntan por análisis previos que hemos hecho por aquí también y que tú también has comentado por todos tus canales, si todavía le sigues viendo probabilidades de que caiga 10.000, si es una opción plausible, hablando de Bitcoin. Mira, yo analizo Bitcoin 2 veces por semana, de forma abierta, ¿vale? No cobro por ello. Lo hago a través del canal de XTV. Los lunes en la visión de mercado y los viernes.
Y para los clientes de XTB encima les actualizo de miércoles a viernes la visión. Podéis entrar, se llaman Visión de Mercado, están en YouTube en abierto y repaso al mercado en 60 minutos. Creo que es más sencillo que vayáis al el último repaso al mercado en 60 minutos, que es del viernes pasado, ¿vale? Y veréis que el objetivo que yo tenía era 31.000 y pico. No lo estoy diciendo ahora. Y miradlo. Y sabéis además, y sabréis por qué. Lo que quiero decir con esto es que, de hecho, está la información ahí. Lo único que hay que hacer es molestarse y buscarla, en lugar de quedarte anclado en yo creo que este tío dijo, se va a enterar ahora. Que no todo el mundo se moja 2 veces por semana sobre lo que piensa en los mercados, de forma gratuita y en abierto. Con lo cual, id y miradlo. Aprovechando que dices esto, Pablo, Chris, pasad el enlace del canal de YouTube de Pablo por ahí por el chat, que seguramente lo conozcan, pero por si hay algún despistado, pásalo por ahí, y bueno, todos vais a seguir a Pablo, está claro, los que estáis por aquí, pero si hay algún despistadillo, seguid a Pablo, suscribiros a su canal de YouTube, que tiene información fantástica. yo lanzo el mensaje y ahí lo tenéis, que os lo pasa Chris, y después de hacer eso, os unís a mi comunidad de Discord, dicho esto. Ya podéis hacer las dos cosas, ¿eh? Bueno, un poco pasando de Bitcoin y yéndonos a otros temas, porque me han entrado muchas preguntas hoy, me han preguntado por privado y demás, ya que venías tú por aquí, y decían que cuál podía ser tu visión de los mercados viendo todo esto. Luego vamos a hablar del tema de la Fed de mañana y demás, pero si crees que con todo esta liquidez que hemos hablado antes, que se ha metido de manera directa o indirecta en el mercado, si ahora puede cambiar un poco el sesgo, es decir, que el SP500 reinicie un empujón al alza, o tanto desde el plano fundamental como técnico, que sé que tú te gusta analizar desde los dos puntos de vista. ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que hay un punto que es fundamental. Si me preguntas, con la inflación controlada, la Fed cambia el signo, se ve el pivot point, empieza a estimular la economía, y te digo, se ha acabado, venga ya, hay que comprar. ¿Por qué? Digo, pues porque va a crear otra fase impulsiva al alza a base de estímulo monetario. Pero no es el caso. El caso es que el mercado está dando por hecho, porque no sabemos hasta mañana. De hecho, vamos a poner las cosas en su orden correcto, ¿vale? Para que la gente entienda, porque normalmente nos dejamos llevar por nuestros propios argumentos y a veces no tienen un respaldo real. El BCE subió 0,50. No ha aplicado política monetaria expansiva, está restringiendo, ¿no? Entonces, vale, pero le ha dado cierto apoyo a los bancos. Digo, sí, de acuerdo, pero sigue subiendo los tipos, ¿no? Digo, sí. La Fed probablemente subirá 0,25, lo cual no quiere decir que vaya a bajarlos, ni que se haya parado. Es cierto que la pata de QT probablemente la va a netear por el otro lado. Digo, sí. ¿Qué conclusión sacas? Digo, pues en la medida en que siga subiendo tipos de interés, creo que el riesgo de recesión sigue siendo alto. ¿Qué más extraes? Digo, hombre, pues tengo la sensación de que la inyección de liquidez a través de estas ventanas que está haciendo va a hacer más difícil la lucha contra la inflación, lo cual se va a convertir en un escenario donde la inflación remite más lentamente de lo inicialmente previsto y la Fed tiene pocos argumentos para dejar de luchar contra la inflación. ¿Te parece un escenario alcista? Digo, no. ¿Puede convertirse en un mercado lateral volátil? Digo, sí. Es un escenario, digo, el peor que existe. Los traders pierden muchísimo más dinero en los mercados laterales que en los mercados alcistas y bajistas. ¿Por qué? Digo, porque el mercado bajista te saca, el mercado alcista lo aprovechas y el mercado lateral te hace pensar que cada 2 por 3 se inicia un proceso que luego no se inicia, ni acaba en una capitulación, ni acaba en un arranque alcista y te hace estar sobreponderando arriba e infraponderando arriba tu cartera si no detectas que el entorno se convierte en eso. Entonces, hoy por hoy, si me dijeses, ¿vas a volver a comprar la bolsa? Digo, no, ni loco. A estas valoraciones, con el deterioro que va a haber en resultados empresariales, con una Fed que todavía debería seguir luchando contra la inflación, con un entorno bancario donde el riesgo sigue estando ahí, ¿vale? Han puesto una presa para contener la ola enorme. Pero bueno, ya veremos cómo evolucionamos. Con una lucha sobre el techo de deuda en junio o julio de este año en Estados Unidos, no me siento tentado en absoluto. No creo que las valoraciones compensen el riesgo de volver a entrar.
hay otras inversiones. Lo he comentado muchas veces. Comenté en su momento también cuando compraba vivienda y cómo la financiaba a tipo fijo de 1,40, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido alternativas y hay alternativas de inversión muy buenas. El oro, sin ir más lejos, que no hace nada estaba cerquísima de máximos históricos. No me siento tentado de comprar la bolsa, con lo cual me salí en enero de 2022 y sigo fuera. Y el mercado cotiza en Estados Unidos muy por debajo y el MSCI mundial muy por debajo de ese mes. No creo que haya llegado el momento. Hay demasiados riesgos latentes como para que te compense y no he visto una explosión de volatilidad que me haga pensar que la capitulación ya se ha producido, porque sería un argumento a lo mejor para querer volver, pero no lo he visto ni en los spreads de crédito ni en la volatilidad, ¿no? Para nada, no me siento tentado de comprar. Mira, Matina85 nos preguntaba por aquí por el chat, que me parece interesante además cómo lo formula. Pregunta, dice que si los cocos serán el nuevo monstruo como las hipotecas subprime, con todo lo que está pasando ahora. ¿Cómo ves esto? A ver, el tema de los cocos fue un invento para dotar de capital extra a los bancos en plena crisis anterior sin que tuviesen que ampliar capital, ¿vale? Esa fue la jugada que se planteó y se dijo, bueno, pues estos cocos, si el ratio de capital del banco baja en el caso de Suiza del 7%, se pueden amortizar, en otras ocasiones los cocos se pueden convertir en acciones, hay como distintas modalidades. Y dices, vale, ¿cuál ha sido el pánico? El pánico ha sido que en el orden, digamos, de castigo del inversor cuando un banco cae, el orden tradicional es primero cae el accionista, se come toda la pérdida y si sigue habiendo pérdida, el tenedor del coco es el que sufre en segunda instancia. Y cuando ha caído Credit Suisse, pues no ha sido así, porque como han hecho un canje de acciones de Credit Suisse por UBS y eso más o menos ha dejado una valoración en la conversión de 3.250 millones de euros, pues eso quiere decir que al menos 3.250 millones de euros se han repartido entre los accionistas de Credit Suisse, con lo cual no han perdido el 100%. Y sin embargo, se ha amortizado el 100% de los cocos a valor cero. O dicho de otra forma, a todo el que tenía ese producto, de repente no vale nada. Y eso ha suscitado un pánico en el sentido de decir, madre mía, como empiecen a hacer esto en Europa, pues nadie va a querer cocos, se va a encarecer el coste de financiación de los bancos y evidentemente hay un riesgo enorme. Pero es que la legislación en la Unión Europea es distinta de la Suiza. Y de hecho el BCE ha tardado 24 horas en aclararlo. Se ha salido diciendo, en Europa los cocos van por detrás del accionista y el accionista perdería el 100% de su, de su inversión antes que el tenedor del bono, antes que el acreedor. Y hay gente que dice, con Popular no pasó. Digo, no, es que con Popular te cargaste al accionista entero y luego te cargaste al de los cocos. Es decir, que cayeron todos. Pero no porque le dieses prioridad a uno frente a otro, sino porque manteniendo el orden correcto, cayeron las dos primeras secuencias, ¿no? Entonces, ¿hay miedo a eso? Digo, sí, pero es un miedo, o sea, dices, claro que tiene que haber miedo, pero porque eso implicaría que hay una crisis bancaria. Y eso es lo que te tiene que dar miedo. Pero, pero no creo que se vaya a replicar lo que han hecho con el Credit Suisse en el resto de Europa, ¿no? El problema sigue estando ahí latente. Un montón de carteras en renta fija que no sabes quién ha cubierto o no correctamente el riesgo de tipo de interés, ¿no? Ese es el problema gordo. Y un poco vinculado con todo esto, ¿ves riesgo de otros, como se hablaba de Deutsche Bank, aquí en España Sabadell, Societe General, otros bancos que puedan tener, además tal y como se han disparado sus CDS también, incluso de UBS, ¿eh? Se han disparado los CDS cuando ha comprado Credit Suisse, bueno, también por efecto lógico, efecto dominó del pánico que está existiendo en el sector financiero, ¿no? Pero ¿hay riesgo real de que otros bancos puedan seguir por este camino en Europa? Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que vivimos en un modelo fraccional, ¿no? El modelo fraccional lo que implica es que no hay nadie ha impreso los billetes que dan respaldo a el dinero que vemos cuando entramos en nuestras cuentas corrientes en el teléfono, en el ordenador, en la tablet, ¿no? Y tú dices, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Digo, vale, pues que sepáis que de eso, impreso en billetes, hay una centésima parte. Y dices, vale, que a mí qué más me da, porque nadie va al banco a sacar el dinero. Digo, no, claro, hasta que te da pánico y quieres sacarlo. Y ese dinero no existe. Entonces, claro, dices, ¿cuál es el riesgo? Digo, el riesgo es que tenemos un sistema que está basado en la confianza.
Y si pierdes la confianza, pues claro, el problema es severo, es muy grande, ¿no? En 2008, Paulson, ex CEO de Goldman, se arrodilló físicamente, se arrodilló ante Nancy Pelosi, rogando que aprobasen, por favor, el paquete de más de 700.000 millones de dólares para dar cobertura al crash bancario que estaba teniendo lugar en la crisis 2008, porque se iba abajo el sistema. Y para que este individuo se ponga de rodillas delante de Pelosi a rogarle que por favor saquen adelante el paquete de rescate, te da una idea de lo que nos jugamos, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que, como dice alguien, es la paradoja de la estabilidad-inestabilidad. Nadie tira la bomba atómica porque el efecto de tirar la bomba atómica supone que te nos cargamos todo. Bueno, pues no puedes permitir que el sistema financiero, todo el mundo quiera retirar su dinero porque no lo hay, y si haces eso te cargas el sistema financiero. Entonces, juguetear con esas ideas es peligroso. Y ¿qué hacen los bancos centrales y los gobiernos? Digo, pues en cuanto ven un mínimo de atisbo de pánico sobre esa línea, se mueven en 24 horas, como habéis visto, y ponen todas las medidas necesarias para evitar que eso pueda pasar. En la crisis periférica se prohibió vender bancos. En tanto la CNMV, Consob, en Francia, en Italia, en Portugal, en España, se prohibió vender bancos. De un día para otro, se tomó la decisión a las 6:30 de la tarde. Entonces, y eso, digo, ¿pero eso se puede hacer? Digo, sí. Sí, cuando crees que el sistema va a caer, sí, claro que sí. Claro, igual que Entonces, los famosos corralitos también. Se puede. Todo se puede intervenir para evitar el fuga día, de capitales. el día que tengan la CDBC, Ahí está. ya va a ser un flipe. Habrás eliminado en uno de los mayores problemas, que es el respaldo físico, y encima tendrán un control absoluto de tu dinero, con lo cual es más seguro el modelo. Pero Sí. bueno, esto es como Gran Hermano de 1984. Es decir, lo que estamos haciendo es recorrer un pasillo que da pánico. Y la gente va con orejeras, no se entera. Pero ahí vamos, como borregos, ¿no? Al matadero. Entonces, bueno, sí, puede haber una crisis bancaria, claro. ¿Cómo? Digo, simplemente por falta de confianza. ¿Cuánto de lo que le ocurrió a Banco Popular fue por falta de confianza y cuánto fue por problemas reales, ¿no? ¿Se podía haber evitado? Digo, sí, probablemente. Si le hubieses echado una gran mano, lo podías haber evitado, pero dejaste que la desconfianza fuese creciendo hasta que llegó un momento en que se convirtió el problema de iliquidez se convirtió en un problema de insolvencia. Podría pasar en Unicrédito, Banca Intesa, Société Generale, UBS, Deutsche Bank. Digo, hombre, tú es empezar. Si empieza a haber más problemas en la banca estadounidense, pues podría pasar. Está ahí. Estamos jugando con sentimientos. Hmm. Los grandes movimientos de mercado necesitan un desequilibrio existente real, pero luego todo es una función de cuánta confianza o desconfianza generas en el mundo inversor, ¿no? Y si generas la suficiente desconfianza, todo es factible, todo es posible. Exacto, es que, mira, el otro día lo hablaba con Cárpatos también, que pasaba por aquí por el canal, y decía, es que realmente que hay ratios de solvencia buenos de los bancos, los hay, que hay mejores niveles de liquidez de todo que en 2008 también, dice, pero ahora, si se genera una crisis de confianza, ya puede ser el Santander, BBVA o el mayor banco del mundo, que como el 30 o 40% de tus clientes se pongan en la puerta, deme usted mi dinero, quiebras el banco, es que es una cuestión muy simple, ¿no? Yo, un buen ejemplo de eso, yo me acuerdo, tuve una discusión acalorada con un antiguo socio que llevaba un fondo long only, ¿no? Claro, él estaba acostumbrado, o sea, él disfrutaba con las subidas del mercado y lo pasaba muy mal con las bajadas. Y me acuerdo cuando estalló la crisis en 2008, eh, tenía unas posiciones creo que recordar que en Telefónica y tal. No, y me empezaba a contar, no, Telefónica, tal, lo barato, lo caro, el modelo de negocio. Y le dije que no lo has entendido, que Telefónica es el hígado, ¿vale? Y está sanísimo. Pero los bancos es la sangre. Y si yo le hago un torniquete al cuello aquí, a esta altura, al cabo de una hora, todos los órganos se mueren, aunque Claro. estén sanos, porque no corre la liquidez, porque no. Y efectivamente pasó, os recordaréis, en la crisis 2008 no afectó solo a los bancos, afectó a muchísimas compañías, a la mayoría de las compañías, a la mayoría de las economías. Digo, tienes que entender que hay ciertas cosas que, que son tan relevantes que se cargan el resto y tú no puedes mirar el resto de forma aislada. Es ridículo. Tienes que mirarlo en términos relativos, ¿no? Entonces, el sector bancario es importantísimo para el buen funcionamiento de la economía. Con lo cual, al margen de que tú creas que tu compañía está barata y que no tiene problemas,
si te cargas o pones en tela de juicio el modelo del sistema financiero, va a afectar a todo. Sí, totalmente. Y por eso había muchos papers ya de banca de inversión diciendo que lo que ha sucedido con la banca regional de Estados Unidos, que va a tener peso y efecto sobre cómo va a fluir el crédito. De hecho, ya se estaba constreyendo bastante el crédito y que ahora se espera que muchas pymes, etcétera, no puedan acceder a esa financiación porque van a presionar mucho a ver a quién van a dar financiación o no con la situación que tienen encima. Entonces, esto por eso decían, no, incluso Goldman Sachs, que hablaba de no, es de los pocos que hablaba de no landing para este año, ya estaba diciendo que sí, que no landing, pero rebajan las previsiones de crecimiento también. O sea que al final, que aunque sean bancos de menor tamaño, el hecho de que se haya endurecido todo y que haya sucedido esto afecta sobre la economía real directamente. La gente no tiene que olvidarse también de una cosa que es importantísima, ¿no? En Estados Unidos se creó, cuando hubo la crisis 2008, se creó la frase de too big to fail, ¿no? Esta manera, digamos, de crear un banco tan grande que costase lo que costase había que salvarlo. Pero no nos olvidemos, son seis bancos. Los megabancos son seis. Y dices, vale, ¿de qué nutres a la economía americana? ¿Son los JP Morgan y los Bank of America y los Wells Fargo y los Morgan Stanley? No, no. Lo que alimenta al tejido empresarial de mediano y pequeño tamaño, como dice Héctor, no es la banca grande, es la banca regional. Si tú a esa banca regional le pones una situación complicada, le pones el pie sobre el cuello y aprietas, pues la banca evidentemente traslada esa presión hacia abajo, que es un poco lo que estabas tú comentando, Héctor, que dices, restringes la liquidez a los negocios y de repente has pasado un problema bancario a un problema corporativo. Que eso fue lo mismo que ocurrió con Silvergate. El gran miedo que hubo con Silvergate era como es Silvergate, Silicon Valley y Signature Bank. Al final es un tema de decir, lo que no queremos es que les cierren las vías de liquidez a startups que tienen un consumo importante de dinero al principio, digo, que tienen que pagar sus nóminas, que tienen que poder mantener el alquiler de sus naves, y dices, esas empresas no tienen problema, pero si Silicon Valley les cierra la puerta y no tienen acceso a esa liquidez, esas empresas empiezan a quebrar, no tienen mucho margen de aguante. Con lo cual dices, 300.000 vale, despidos habría habido si no llega a actuar la Fed, 300.000 despidos de golpe en esa semana, ¿eh? O sea, claro, para ver la dimensión. y una vez te cargas a los proyectos de startups, te pones a mirar qué ha ocurrido con el dinero de los venture capitals y la banca privada que ha invertido en ese tipo de proyectos que tienen un periodo de madurez largo y entonces descubres que tienen pérdidas. Entonces de repente los venture capital y la banca privada empieza a tener pérdidas por sus inversiones y cuando te quieres dar cuenta de un pequeño problema, que es un problema grande, que es un banco que colapsa, tú has generado unas ondas sísmicas que se han repartido por toda la economía. Y eso estábamos hablando de un banco. Imagínate que el problema se extienda por la banca regional. Y dices, bueno, pues claro, de repente te puedes encontrar con un problema de una magnitud enorme, ¿no? La única cosa buena, por no ser tan negativo, es que si de verdad creas una crisis bancaria en toda su extensión, tú no te preocupes por la inflación que va a bajar. Eso desde luego, claro. Sí, también cuando me decían, no, pero la inflación, digo, hay que tener en cuenta una cosa. Si esto, como estábamos hablando y como comenta Pablo, se va hacia abajo y se traslada en la economía real, la inflación va a bajar porque la demanda va a ser menor. Porque la gente va a consumir menos y tiene menos acceso a la liquidez. Es que es una cuestión básica de economía muy, 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 muy básica de primero de carrera, ¿no? Básicamente. Entonces, que sí, que hay que tener en cuenta la presión sobre los precios y todo esto, pero cuidado, fíjate el efecto que ya hemos visto en el mercado del petróleo, Pablo, de todo esto, que es verdad que tiene en cuenta pues los problemas de oferta que puede haber o las decisiones de como la administración Biden de ahora abrir nuevas expediciones de petróleo o, bueno, nuevas extracciones de petróleo en Alaska. Bueno, todo esto está claro que pesa, ¿no? Pero también las expectativas que está pasando con el sector financiero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pesa todo esto. Y un poco ligando con mañana y con las perspectivas de la Fed, se está hablando de la pausa cada vez más. ¿Crees que, aunque mañana suban, que yo creo que ahora me dirás tú, ¿no? Pero yo creo que sí que van a subir 25 puntos básicos por lo menos, contemplarán una pausa por lo menos, como hicieron en el año 98, por ejemplo, que pausaron con el ETCM, ¿no? ¿Ves ese modelo ahora que lo pueden aplicar o...? Yo creo que no van a... O sea, yo tengo la sensación que no van a mojarse respecto a lo que va a pasar a continuación. Es decir,
es una manera, digamos, de protegerte sencilla, ¿no? Pues decir, bueno, subimos 0,25 porque las presiones de inflación siguen estando ahí y a partir de ahora pues estaremos haciendo un análisis pormenorizado de los riesgos que existen en el sistema financiero y monitorizaremos cómo va la inflación y en función de eso pues iremos ajustando nuestras previsiones acorde a la situación. Es decir, se pueden mojarlas, se pueden lavar las manos. Lo que pasa es que tienen un dot plot y tienen unas proyecciones que es que curiosamente es en marzo cuando las hacen y ahí sí tienen que, Mojarse no un para lo poco. que va a pasar en la reunión de mayo o en la de junio, porque ahí no te dicen en qué reunión van a hacer las cosas, pero sí te tienen que decir una idea más o menos hasta dónde ven las subidas de tipos, ¿no? Y va a ser curioso porque antes de la crisis bancaria había algunos que hablaban ya de entre 5,5 y 6 de los Mm. tipos de interés, ¿no? Y ahora prácticamente la gente está con la idea de 5 y no más. Y además me bajas los tipos hasta el 4% a finales de año, que es una de las visiones que tiene mucha gente. Y yo creo que esa visión no es muy razonable. Ya veremos lo que nos dice mañana Powell. Yo me inclino más por subo 0,25. Probablemente si no hay problemas con la crisis financiera, habrá que seguir subiendo los tipos de interés. Lo puedo hacer una condicional perfectamente. Y en ese caso, pues podríamos alcanzar niveles de 5,5. Si hubiese un desequilibrio financiero que se mantenga en el tiempo, pues evidentemente las necesidades de ser agresivos serán menores, ¿no? A ver cómo lo hace, ¿no? Tiene un papelón mañana. Yo creo que es de las Sí, reuniones sí, de sí, sí. bancos centrales más interesantes que hemos visto en muchísimo tiempo. No, y fíjate, porque nos centramos mucho en la bolsa, la última vez también lo comentamos cuando estuviste por aquí, pero el mercado de bonos, la volatilidad que ha tenido estos días ha Sí. sido espectacular. Es decir, el bono a 2 años de Estados Unidos tuvo el mayor descenso en rentabilidad desde el crack del 87. Es decir, Sí. retrotraernos a Yo le, estos... yo le he mirado, Héctor, hay Sí, 4, sí, 87, 2000, 2001, sí, 2002, justo. 2008 y el COVID. Justo, justo. O sea, que Son fíjate qué fechas, ¿eh? O sea, qué fechas Sí, curiosas, ¿no? Todas además ligadas a momentos económicos complicados. O sea, que sí. vamos a ver qué, por eso digo, que vamos a ver qué sucede, ¿no? Con todo esto. Oye, unas últimas preguntas que nos han dejado por aquí por el chat, por haceros caso. Antes de nada, os vuelvo a recomendar que si os gusta este contenido, que sigáis el canal de Twitch y que si os gusta aún más, que os suscribáis y por supuesto que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real. Pues los datos de inflación, pum, en tiempo real los tenéis, por ejemplo, por poner un ejemplo. Debates de interés con vosotros, análisis, gráficos, cosas que comparten miembros de la comunidad. Somos más de 1200 por ahí, así que ahí os pasa justo, Chris, el enlace para que pinchéis y os unáis. Y bueno, dicho esto, una de las preguntas que nos dejaban antes por aquí es que cómo invertirías a través de oro, porque antes hemos hablado de oro y que qué vehículo, a través de qué opción es interesante. Creo que lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Pero por contestar esta pregunta. Yo tengo un ETF con réplica física. Al final, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tienes la opción de comprar el oro físicamente, pero entonces tienes que solucionar el problema del almacenamiento, donde lo dejas, una caja fuerte dentro de casa, debajo del colchón es muy arriesgado, me voy y alquilo una caja de seguridad en un banco, entonces tengo un coste que tengo que restar a la rentabilidad que le obtengo a la inversión. La otra posibilidad es hacerlo con ETFs directamente tradicionales y el de réplica física, pues bueno, sobre el papel tienes la garantía de que tú no tienes los lingotes, pero alguien los tiene, ¿no? O sea, el propio ETF pues tiene la obligación de tener un respaldo a la posición que tú has abierto, ¿no? Te tienes que fiar, lógicamente, de eso. Pero si lo que quieres es en algún momento reducir un poco de exposición o incrementar la exposición, es mucho más ágil cuando lo haces a través de un producto financiero que no cuando lo haces con un activo real, ¿no? Un activo físico que tienes en tu casa y que tienes que ir a llevarlo para venderlo y ver si además lo que quieres vender equivale al tamaño de tu lingote pequeñito. Hay lingotes de muchos tamaños. Pero vamos, que evidentemente es menos flexible cuando lo haces de esa manera. Yo utilizo réplica física. Y una última, antes no lo habían dejado por aquí, no sé si es exactamente esa pregunta, pero yo lo traslado, además que es algo muy atemporal, y preguntaban por enseñanzas que has tenido del pasado, algún error que te ha hecho aprender, y esto también viene bien, ¿no? También para concienciar, que Todos además los años. de los errores se aprende muchísimo, ¿no? O sea que... Todos los años cometo errores y todos los años aprendo un poquito, ¿no? De lo que he hecho mal. Eh,
Sí, yo recuerdo, bueno, pues mira, sin ir más lejos, el libro que sale en la Feria del Libro habla de eso, ¿eh? Cómo aprender de las crisis anteriores para invertir con más éxito en el futuro. Ese es el enfoque, ¿no? ¿Cómo ves con el paso del tiempo las circunstancias que atañen a los mercados y qué cosas deberías haber hecho mejor? Pues sí, yo antes era menos flexible de cabeza. Cuando pasaba algo era de los que lo negaba, ¿no? Es que no pueden prohibir, es que no. Y te decía, no, no, deja de gastar saliva en eso porque ya lo han hecho. Entonces yo era mucho de, es que no pueden. Y de, bueno, si ya está, si el trabajo es ahora ponerte a analizar con lo que han hecho que no podían hacer teóricamente, cuál es el resultado que queda, ¿no? Y he aprendido en 36 años que lo que separa un escenario muy positivo de un escenario muy negativo es una cuerda muy fina. Y, y que cuando se rompe, de repente te encuentras ante unas situaciones que antes te parecían totalmente imposibles, ¿no? Y yo, bueno, tengo la suerte, recientemente todos hemos vivido lo que pasó con el COVID, ¿no? Pero y te puedes ir para atrás, ¿no? Y te puedes ir a hablar de la burbuja en China, o te puedes hablar de la crisis de 2008 en el sector bancario, o de la crisis periférica en 2011 y 2012, o de la crisis .com en el año 2001 y 2002. Pero te puedes ir para atrás y empiezas a encontrarte la crisis del ruble en el 98, la crisis asiática en el año 97, la crisis de renta fija en el 94, la del non-ter capital, la del 87, y cuando empiezas a hacerlo así, dices, madre mía, pero si hay crisis cada pocos años, hay crisis bastante grandes. Y digo, sí, el entorno para mucha gente es que no hay crisis, porque desde el año 2008 hemos conseguido que los efectos de las crisis apenas se noten. Pero ha habido crisis enormes, cosas que no se han notado porque las han cauterizado en efecto. Pero no es lo normal. Para alguien que lleva casi 4 décadas, te digo, eso no es lo normal. Lo normal es que las crisis tengan todo su impacto en el mercado y es bueno que tengan su impacto en el mercado. Por eso me da pánico que llevemos poniendo tanta protección en torno al inversor desde el año 2008 que no hemos permitido, o sea, cuando en el año 2020 vives la peor recesión global del último siglo, porque lo de la depresión del 1929 fue Estados Unidos sobre todo, cuando dices, no, no, todo el mundo en la peor recesión que se recuerda y tú miras el mercado y ves que en 2020 la bolsa americana acaba en máximos históricos, si ahí no tienes una sensación de vértigo, de decir, madre mía, qué monstruo estamos creando, entonces es que no tienes demasiada experiencia en el mercado. Hemos creado un megamonstruo que cree que el riesgo es siempre pequeño, siempre te lo arregla. Y el día que no se arregle, vamos a descubrir una realidad durísima. Yo ya he vivido muchas de esas, durísimas. Sí, sí, sí. Estamos esperando siempre que venga el superhéroe a salvarnos y llegará un momento en el que no aparezca, ¿no? Es un poco lo que llevamos viviendo desde, lo que dices tú, desde el año 2008, ¿no? Con esos QEs 1, el 2, el 3, el 4 y ahora es que no quiero decirlo, pero, pero estamos casi en otro más, ¿no? O sea, que vamos a ver. Y ya para terminar, piensa que con todo eso, los índices europeos cotizan a los mismos precios de 1999, ¿eh? Con No, todo eso. no. Con todo eso, Y eso es. Japón a años luz de sus máximos históricos del 89. Y O el IBEX, China ¿no? O el a IBEX, un ¿no? 70%, un 60 y tantos por ciento de sus máximos de 2007 y el IBEX a años luz de sus máximos del año 2007. O sea, hoy colgaba yo en Twitter una cosa que decía, nos hemos gastado unos 150 billones de estímulo para generar un crecimiento de 43 billones. Si no te da miedo eso, entonces tenemos un problema. Sí. O sea, vivimos encima de un lago donde la capa de hielo es así de fina, pero la gente no es consciente. Esa es la sensación que yo tengo. Sí, sí. En fin, Pablo, seguiremos comentando todo lo que tenemos por delante. Yo, ya sabéis, voy a Nueva York la próxima semana, dentro de una semana, haré contenido desde allí. Tengo algunas cositas que hacer, así que estad muy pendiente a las redes sociales, estad muy pendiente a mi canal de Discord, que ahí contaré todo. Y bueno, ya os trasladaré cómo veo allí la economía real, qué me cuentan también desde el sector financiero y vamos, hay mucho que decir en este sentido. Una vez más, os recuerdo lo que os he dicho antes. Antes Chris os ha pasado por ahí también los links a los partners del canal.
echadle un ojo de verdad a las dos plataformas, pincháis, ahora os lo pasa por última vez por ahí por el chat. Y lo he dicho, Pablo, que es un placer siempre tenerte por aquí. Espero verte pronto. Siempre es un lujo conversar y charlar contigo y me encuentro súper cómodo y a gusto porque se puede debatir muy a gusto y conversar y contraponer ideas incluso en algún momento. Y nos vemos pronto. Cuídate mucho y te espero pronto por aquí. Igualmente, un placer y un saludo a la audiencia. Un saludo a todos, chicos. Os vuelvo a decir que antes no lo he dicho. Mañana tenemos especial de la Reserva Federal a partir de las 6:30 de la tarde, porque se ha cambiado la hora en Estados Unidos, pero no aquí. Entonces es previa a la reunión, a otras reuniones. Pues a partir de las 6:30 de la tarde estaremos por aquí. Contaremos cuál es el comunicado de la Fed, reacciones después del comunicado de la Fed, rueda de prensa, análisis posterior. Van a pasarse también por aquí, ya lo sabéis, analistas como Cárpatos, va a venir Hugo Ferrer también, va a venir Edgar Fernández, así que no os lo perdáis. Y también echad un ojo que Pablo lo va a cubrir. Podéis ahí tenerlo a dos bandas, así que os invito a que también veáis a Pablo, que sé que él también tiene un especial y que se le ocurra muchísimo, como no podía ser de otra manera. Lo dicho, mañana a 6:30 de la tarde por aquí. Pablo, un placer, nos vemos pronto. Muchas gracias, Héctor. Un saludo. Saludos, chao.